comienzo con la clase número 9 de los profetas menores. La palabra es el capítulo 12 de Zacarías. El tema central es lamentación. Primero, las naciones vienen a atacar a Jerusalén. Versículo 1 al 3. Segundo, Jehová protege a Judá y destruye a las naciones. Versículo 4 al 9. Tercero, los fieles lamentan viendo al Señor. Versículo 10 al 14. Leamos el versículo 1. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Estas son palabras para Israel, son advertencias. Para hoy en día, Israel simboliza la iglesia. Por eso, estas son palabras de advertencia de Dios para las iglesias. Aquí, primeramente, se refiere que Dios, nuestro Dios, es Dios creador. Dios no solamente ha creado al mundo, sino es el que ha creado el corazón del hombre. Versículo 12 y 3. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. Los pueblos vecinos invaden a Jerusalén. Las naciones vecinas vienen a invadir a Jerusalén pensando que es una ciudad débil e insignificante. Pero Dios hará que queden embriagadas. Por eso, Dios cuidará de Jerusalén y hará que Jerusalén no sea devorada por esos países. Dios cuida de Jerusalén al igual que a las iglesias del día de hoy. También dijo, en aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Significa que Dios convertirá a Jerusalén en una roca inconmovible y así juzgaría a las naciones vecinas. También que el pueblo de Judá se convertiría en una roca inconmovible y golpearía a las naciones vecinas. A pesar de los impedimentos de los países gentiles, el reino de Dios triunfaría. Para el día de hoy, está diciendo que la iglesia del Señor triunfará con total seguridad. Versículos 4 y 5. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán, la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. Cuando las naciones vengan a invadir, lo harían montados en caballos. En ese momento, Dios iba a espantar a los caballos y enloquecer a sus jinetes. Así Dios castiga a los poderes de las naciones del mundo
que persiguen a las iglesias. Los jefes de Judá se refieren a los líderes de la iglesia en el día actual. Por eso, si en la actualidad las iglesias dependen solo de Dios, Dios les ayudará. Nosotros los fieles podremos vencer toda incredulidad con el poder de Dios. Versículo 6. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. Aquí aparecen bosque y antorcha. Aunque hay muchos árboles, una antorcha encendida entre las gavillas los quemará y los hará desaparecer. De esta manera los haría del pueblo de Judá brasero ardiente o antorcha encendida, y Dios los haría desaparecer por fuego. Hoy en día, Dios utiliza a las iglesias como brasero o antorcha poderosa. Aunque haya muchas personas que persigan a las iglesias, Dios los castigará a todos. Versículo 7. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. Dios no permite que Jerusalén se envanezca, porque salvó primero a las viviendas de Judá. Dios salvó primero a las gentes de la región de Judá antes que a los fieles de Jerusalén. Esto fue para mostrar la gran gracia de Dios. También ha protegido a los habitantes de Jerusalén. Se menciona en el versículo 8. Versículo 8. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. Significa que Dios cuidará a los fieles. Aquí muestra que Dios protege a los débiles, derrama gracia a los débiles. Por eso dijo que el más débil de entre ellos será como David, se convertirá en fieles con poder. Hoy en día, los fieles del tiempo del nuevo pacto somos fieles con poder por medio de Jesucristo. Versículo 10. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Aquí la casa real de David y los habitantes de Jerusalén se refieren a los fieles del día de hoy. Dios derrama un espíritu de gracia y de súplica a los fieles. Esto significa que Dios, mediante Cristo, nos derrama gracia. Significa que Dios responderá como hayamos pedido por medio de Cristo. Dijo, como quien hace lamentación por su Hijo único. Esto nos está diciendo que nuestro Señor Jesús recibirá gran dolor en la cruz. Jesús padeció mucho sufrimiento
por nosotros. Por tanto, nosotros también lamentamos juntos pensando en el gran sufrimiento de Jesús. Por eso nosotros también lamentamos juntos pensando en el gran sufrimiento de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Siempre debemos recordar todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Versículo 12. En aquel día habrá una gran lamentación de Jerusalén, como la de Adad, Rimón en la llanura de Megiddo. El rey Josías falleció en la llanura de Megiddo. Todo Israel lamentaron pensando en el rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículos 22 al 25. Nosotros también, si pensamos en nuestro Jesús que sufrió por nosotros, lamentaremos. Que los fieles se lamentarán pensando en sus pecados. Lamentaremos pensando en el sufrimiento de Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 21. Versículo 12. Todo el país hará duelo, familia por familia. La parentela de David y sus esposas, la parentela de Natán y sus esposas. Dijo, todo el país hará duelo. Todos, viendo a Cristo, se lamentarán. Lo harán familia por familia. Esto significa que cada uno, creyendo en Jesucristo, se arrepentirán y se lamentarán. Por eso, primeramente, los líderes se lamentarán y después le seguirán los que son guiados. Esto significa que cada uno recibirá la gracia salvadora y se conmoverán dando gracia. Cada uno se arrepentirán y se lamentarán. Versículo 14. Y todas las demás familias y sus esposas. Todas las naciones, cada uno, arrepentidos, creen en Jesús y reciben la salvación. Continuamos con el capítulo 13 de Zacarías. El tema es las 2/3 partes. Primero, eliminación de ídolos y falsos profetas. Versículo 1 al 6. 2. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas. Versículo 7. Tercero, disciplina las 2/3 partes. Versículo 8 al 9. Leamos el versículo 1. En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Se refiere que Cristo vendrá y limpiará todo el pecado de su pueblo escogido. Jesucristo, con su sangre redentora, limpiará toda impureza. Versículo 2. En aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos y nunca más volverán a ser invocados, afirma el Señor Todopoderoso. También eliminaré del país a los profetas y la impureza que los inspira. Los fieles, por creer en Jesús, eliminan todos los ídolos.
y el pecado de los falsos profetas se revela claramente. Por medio de Jesús nos da fuerza para echar a los falsos profetas. Así, por creer en Cristo, comprendemos claramente la verdad. Versículo 3. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, sus propios padres le dirán: has mentido en el nombre del Señor, por tanto debes morir. Y por meterse a profeta, sus propios padres lo apuñalarán. En el tiempo del Antiguo Testamento, si un hijo levantaba falsas profecías, el padre debía matarlo. Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11. Nosotros llegamos a descubrir la verdad de la redención por medio de Jesucristo. Pero los falsos profetas, metiendo el nombre de Dios, mintieron. Aún así, los padres profetizan falsamente. Aun si los padres profetizan falsamente, aunque sea padre cercano, debían apuñalarlos. Aquí, apuñalarlo significa vencer con la palabra, es decir, vencer con la verdad. Aunque sean hijos, nosotros no debemos permitir la falsa verdad. Aunque sea una persona muy cercana, no debemos permitir lo que sea sectario o pseudo religión. Nosotros debemos seguir la verdad. Versículo 4. En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con manto de piel. Cuando la redención de Jesús se presente, no habrá nadie que pueda engañarlos, porque con la venida de Jesús todos los engaños serán revelados, y tampoco las personas podrán dar visiones falsas. Y dijo: ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel. Que se vista con mantos de piel es para engañar a las personas. Como el lobo vestidos de oveja. Mateo capítulo 7, versículo 15. De esta manera, los mentirosos ya no podrán engañar más a otras personas, porque por medio de Jesús se revela la verdad. Versículo 5. Sino que cada cual dirá: yo no soy profeta, sino agricultor. Desde mi juventud la tierra ha sido mi ocupación. Ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, todos serán como profeta. Ya no se necesitará profetas como en el Antiguo Testamento. En el tiempo del Nuevo Testamento, todos serán sacerdotes, reyes y profetas. Ahora, todos podemos avanzar directamente a Dios para orarle. Aquí dijo: yo no soy profeta, soy agricultor. Ahora, los fieles teniendo sus propios trabajos, haciendo las cosas del mundo, podrán orar a Dios. Versículo 6. Y si alguien le pregunta: ¿por qué tienes esa herida en las manos?, él responderá: son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Esto significa que los que estaban idolatrando a dioses los dejarán arrepentidos y volverían. En el pasado, las personas se herían con cuchillo su cuerpo provocando herida. Aquí, en casa de mis amigos, se refiere a los amigos malos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 y 34.
Esto significa que tienen lastimados sus cuerpos por haber sido engañados por malos amigos, porque los hirieron provocando cortadas en adoración a ídolos. Nosotros debemos cortar con malas amistades. Versículo 7. Despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Dios dijo que iba a herir al pastor. Aquí el pastor se refiere a Cristo. Significa que Dios dejará a Jesús morir en la cruz. Aquí, corderitos, se refiere a los fieles. Dios cuida de sus fieles. Jesús padeció sufrimiento. Cuando Jesús estaba sufriendo, todos los discípulos huyeron. Se había cumplido esta profecía. Mateo capítulo 26, versículo 31, Juan capítulo 16, versículo 32. Versículo 8 y 9. Las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. Solo 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. Pero a esta parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Aquí se menciona 3 veces las 2/3 partes. Las 2/3 partes, las 2/3 partes. Aparecen 3 clases. Primero, los fieles espirituales, los verdaderos fieles, otros fieles apartados. Los fieles corrompidos, creen, pero no viven acorde a la palabra. Y luego tercero, los incrédulos. Pero dijo, solo 1/3 parte quedará con vida. Aquí las 2/3 partes se refieren a los verdaderos fieles. Significa que Dios hará pasar por prueba para hacerlo como oro fino a la 1/3 parte. Daniel capítulo 11, versículo 33 al 35. Aquí por fuego significa que probará a los fieles por prueba como de fuego. Aquí Dios los formará como oro refinado. Por eso nosotros los fieles debemos confiar en la palabra de Dios y seguirle. Por tanto, nosotros los fieles debemos clamar el nombre del Señor dependiendo solamente en Dios, aun en medio de la tribulación. Dios se volverá nuestro Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 14 de Zacarías. El tema central es «Viene el Señor». Primero, Jerusalén es saqueado y las naciones arruinadas. Versículo 1 al 4. Segundo, viene Cristo. Versículo 4 al 11. Tercero, el castigo para los enemigos. Versículo 12 al 15. Cuarto, los sobrevivientes celebran la fiesta de las enramadas. Versículo 16 al 19. Quinto, el nombre de Jehová es exaltado y las personas lo adoran. Versículo 20 al 21. Leamos el versículo 1. Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Versículo 2.
Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Está mostrando la gran tribulación que padecería Judá por haber sido saqueado por sus enemigos. Serían saqueados los utensilios de Jerusalén y la ciudad cae. Esto a la vez simboliza la gran tribulación que vendrá al mundo antes de la venida del Señor en los últimos tiempos. Dijo, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Esto significa que los fieles sobrevivirán aún en medio de la tribulación, que Dios salvará al resto del pueblo. Versículo 3. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando pelea en el día de la batalla. Dios pelea contra las naciones, es decir, Dios juzgaría a las naciones anticristianas. Versículo 4. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Aquí dijo que el monte de los olivos se partirá de dos de este a oeste. Esto significa que con la venida de Jesús, la ley del Antiguo Testamento sería anulada. Significa que anularía las obligaciones y rituales de las leyes del Antiguo Testamento. Jesús dio cumplimiento con las obligaciones y la verdad de la ley. Jesús perfeccionó toda la ley. Con la venida de Jesús quedó anulado los sacrificios que se entregaban con la muerte de un toro o de un cordero. Es decir, que quedó anulada la cubierta de las obligaciones, la cáscara de las obligaciones celestiales. Pero hay que obedecer con la verdad que está contenida en la ley. Mateo capítulo 27, versículo 51. Versículo 5. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. Dijo, ustedes huirán por el valle de mi monte, que se extenderá hasta Asal. Asal es la última parte de la región del monte de los olivos. Esto significa que el Evangelio de Jesús se extenderá hasta lo último de la tierra para el día de hoy. Mateo capítulo 24, versículo 14. Versículos 6 y 7. En aquel día no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En los tiempos de tribulación desaparecerán toda luz y gloria. En ese día Dios juzgará a los enemigos y salvará a los fieles. Versículo 8. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. Aquí agua viva significa la obra de vida. El agua viva fluye desde Jerusalén.
El agua viva fluye desde el templo de Dios. Esto significa que la obra de vida se levanta desde donde está Dios. Dijo, y a una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. Esto significa que el Evangelio se extenderá por todas partes, que producirá vidas, mares muertos como el mar Muerto. Así se levanta la obra de vida por la gracia de Dios. Versículo 9. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Solamente nuestro Dios es el Rey sobre toda la tierra. Versículo 10. Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto, pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar. Desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Esto significa que por medio de la venida de Jesús se establecería el reino de Cristo. Nuestro Jesús es el Rey de Reyes y gobierna el mundo. Jesús es la cabeza de la Iglesia. El Señor juzga al mundo pecador. Nuestro Señor, después de pasar el reino de los 1000 años, nos llevará al reino de los cielos para siempre. Dijo, Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar. Esto significa que la Iglesia está sobre las creaciones del mundo. Isaías capítulo 2, versículo 2. Versículo 12. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. Esto significa que Dios juzgará a los enemigos que persiguen a las iglesias. Por eso dijo, se les pudrirá la carne de la vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirán la lengua en la boca. Todo aquel que obstruye la obra salvífica de Dios recibirán este juicio. Versículo 13. En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro y se atacarán entre sí. Los enemigos se unirían para perseguir a la iglesia, pero al final se pelearán entre sí y se matarán mutuamente. Los malvados se destruyen mutuamente. Jueces capítulo 7, versículo 22. Primera de Samuel capítulo 14, versículo 20. Versículo 14. También Judá peleará en Jerusalén y se recogerán las riquezas de todas las naciones vecinas y grandes cantidades de oro y plata y de ropa. Ahora Judá y Jerusalén triunfan al final, y las riquezas de todas las naciones se reunirán allí. Significa que Dios mandará mucha bendición a los fieles. Versículo 15. Una plaga semejante herirá también a caballos y mulos, camellos y asnos, y todo animal que esté en aquellos campamentos. Si las personas acumulan riquezas apartados de Dios, se derrumbará de un día a otro. Nosotros debemos depender solamente de Dios. Versículo 16. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Dijo, los sobrevivientes de todas las naciones.
Esto se refiere al pueblo escogido, que hay pueblos escogidos entre las naciones. Ellos arrepentidos volverían a Dios y lo adorarían. Ellos celebrarían la fiesta de las enramadas. La fiesta de enramadas, tienda, se conmemora la vida de campamento que tuvieron que llevar el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Hoy en día significa dar gracias de la actualidad, recordando los tiempos duros del pasado. Debemos desechar el conformismo. No debemos caer en el mundo. Debemos siempre recordar que llevamos una vida de peregrino. Por tanto, debemos esperar el cielo y vivir con fe. Versículo 17. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. Aquí lluvia simboliza la gracia de Dios. Significa que las personas que no tienen la fe de cumplir con la celebración de la fiesta de las enramadas, Dios no derramará gracia. Significa que las personas que no vivan por fe, Dios no mandará la lluvia de gracia. Hoy en día no construimos tiendas como en el tiempo del Antiguo Testamento, ni lo celebramos. Debemos cumplir, sin embargo, el significado espiritual. Por tanto, debemos dejar el conformismo, vivir como peregrino, teniendo esperanza en el reino de los cielos. Por eso debemos vivir por fe. Eso es celebrar la fiesta de la enramada. Versículo 18. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Dijo que vendría maldición si no cumpliese con la fiesta de las enramadas, que no recibirían lluvia. Significa que Dios no le enviaría bendición. Dios derrama gracia a los que viven por fe, que Dios enviaría lluvia de gracia, pero a aquel que desobedece el mandato de Dios no le enviaría la gracia. Versículo 19. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Dijo, así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Significa que Dios no mandará lluvia de gracia. Versículo 20. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Dijo, en aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. También dijo, las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Esto significa que todo se volverá puro. Todo el país quedaría en paz. Es decir, se volvería un país consagrado, santo. Todo esto sucedería después de la venida de Jesús, durante el reinado de los 1000 años. En el tiempo del reinado de los 1000 años, Dios encerraría al diablo en el abismo y no habría pecado.
solo existiría santos allí. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarían esta inscripción: consagrados al Señor. Significa que se volvería una vida completamente santificada. En el tiempo de los 1000 años, Jesús sería rey y nosotros pequeños reyes. Tendríamos ya un cuerpo resucitado y estaríamos gobernando ese mundo. Nosotros gobernaríamos este mundo con el cuerpo santificado. Luego, después del reinado de los 1000 años, seríamos llevados al eterno reino de los cielos. Aquí también dijo: las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Por eso, todo quedaría consagrado, todo quedaría santificado. Versículo 21. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel tiempo no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Dijo: toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso. Allí ya no habría más personas pobres, mercaderes. Los mercaderes se refiere a personas que se rebelan contra Dios, los incrédulos. Los incrédulos no podrán entrar al reino de Dios. Los que se rebelan contra Dios no podrían entrar al reino de Dios. Solamente entrarían los creyentes. Solo los que se hayan arrepentidos podrán entrar a ese lugar. Allí no podrán entrar incrédulos ni impuros. Por eso dijo que pondrían inscripciones en todas las cosas que diga consagrado para el Señor en la versión NBI y santidad a Jehová en la versión Reina Valera 60. En realidad, esta inscripción se lo ponía en la placa de oro en el turbante que usaba el sacerdote. En la corona que llevaba ponía esta inscripción: santidad a Jehová, en la versión Reina Valera 60. Éxodo capítulo 28, versículo 36. En el reino de Dios no se diferencia entre lo santo y lo impuro, porque significa que todo allí sería santo, es santo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Allí está lleno de gloria de Dios, allí está lleno de la santidad de Dios. Nosotros los fieles también nos convertimos en pueblo santo. Así que nosotros debemos vivir este mundo con esta esperanza. Concluimos con las clases de Zacarías. Concluimos con la clase número 9 de los profetas menores.